Y nos vamos con un invitado muy especial para tratar las propuestas económicas de Gustavo Petro de manera muy rigurosa por un gran economista, Alberto Bernal. Muy buenos días. Doctor Fernando, ¿cómo está usted? Muchas gracias por tener el programa. Mis saludos a la audiencia de la mesa. Bueno, importantísimo que usted nos diga qué alcance tienen las propuestas de Gustavo Petro y cuáles serían sus consecuencias en el caso de que, siendo presidente de la República, quisiera aplicarlas. Pues doctor Fernando, yo por ejemplo el otro día puse un trino en Twitter diciendo que si Petro cumple con el 20% de lo que está prometiendo, vamos a estar peor que Argentina. Y yo creo que no exageré. O sea, si Gustavo Petro de verdad cumple con la cantidad de cosas que está prometiendo y diciendo, yo creo que vamos a tener un problema muy grave desde el punto de vista de la estabilidad macroeconómica de Colombia. Entonces, Dios quiera que los colombianos no lo elijamos, y en caso de que llegue a ganar las elecciones, que pues al menos modere un poco su programa, ¿no? Porque definitivamente sería muy grave. ¿Cuáles son para usted esas propuestas que arruinarían al país, Alberto? Pues comencemos por ejemplo, esa propuesta que tiene Petro de decir que el gobierno le daría empleo a todas las personas que no lo... Doctor Fernando, eso vale 60 billones de pesos. O sea, pues obviamente que uno dice, hombre, que maravilla, imagínese que el gobierno le diera empleo a todas las personas que no lo tienen. Pues espectacular, sería buenísimo, no tendríamos ningún problema de pobreza, etcétera, pero es que eso sabemos perfectamente que eso no funciona, porque no se puede hacer. O sea, si se pudiera hacer sería muy fácil, sería espectacular, pero eso no funciona. Entonces, solamente esa idea, pues imagínense, 60 billones de pesos. El gobierno recauda anualmente 170 billones. Entonces, pues solamente ese plan, ese programa, ya de por sí generaría un déficit fiscal adicional de 8% del Producto Interno Bruto. Entonces es totalmente inviable. Por ejemplo, otra idea que tiene Petro también es la de hacer una política monetaria incluyente. Yo personalmente no entiendo exactamente qué diablos quiere decir una política monetaria incluyente, pero a lo que suena es a una política monetaria basada en cualquier cosa diferente a la ciencia macroeconómica. Básicamente, política monetaria incluyente, lo que yo entiendo es una política monetaria que básicamente implica que la política monetaria se le pasa, o sea, se le da la opción a personas que no entienden cómo funciona la economía, a que manejen el dinero, y pues eso lo que generaría es inflaciones muchísimo más altas, ¿no? Exactamente como la que tiene en este momento Argentina, que son inflaciones anualizadas del 100%. Entonces, hay muchísimos capítulos del programa económico de Petro que generan mucha preocupación, pero insisto, yo creo que por el lado monetario, por el lado fiscal, etcétera, pues tenemos muchísimo, o por lo menos yo tengo muchas preocupaciones. Muchas preocupaciones son evidentes, porque se le ocurren unas cosas: darle una pensión de jubilación a todos los que no la tienen. ¿Pero por cuenta de quién, doctor Alberto Bernal? ¿Quién es el que va a pagar esas pensiones de jubilación con personas que no están cotizando y que no han cotizado a ningún fondo, y que por lo mismo no tienen ahorros hechos para ganar esa pensión? ¿Cuánto vale eso? ¿Y a quién se le otorgan esos beneficios? Pues eso es un gran punto el que toca usted, doctor Fernando. Mire, la idea que tiene Petro de supuestamente volver el sistema pensional de Colombia más democrático, como él utiliza mucho, él dice democratizar las pensiones.
A ver, democratizar las pensiones quiere decir lo siguiente, doctor Fernando, que es que, por ejemplo, Alberto Bernal, aquí en Estados Unidos, Alberto Bernal paga sus impuestos para una pensión futura, que es el Social Security, y además de eso yo tengo una cotización mensual, o sea, pues yo cotizo a un fondo mío personalmente, el cual yo ahorro para cuando Alberto Bernal esté mayor y pues y necesite, ya no pueda trabajar, entonces necesite una entrada de dinero. Entonces yo ahorro para un fondo individual, personal, de ahorro. Eso es lo que básicamente lo que hago yo, que es exactamente lo mismo que hace cualquier persona en Colombia que ahorra para un fondo individual para tener una entrada en su vejez. Entonces lo que dice Petro es muy sencillo, vamos a tomar esa plata que un tipo como Alberto Bernal contribuye mensualmente y la vamos a poner a gasto público. Pues hombre, qué maravilla de idea, imagínense. Entonces, pues no ahorramos para la cuenta personal de un tipo como Alberto Bernal o de Pedro Pérez en Colombia, sino simplemente lo mandamos al presupuesto nacional y nos gastamos la platica. Pues obviamente que eso implica que el gobierno va a tener muchísimo más dinero para gastar. Pero eso es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Por qué? Porque cuando evitamos ahorrar esa plata que nos queda para el futuro, no la gastamos hoy en día, pues insisto, tenemos más dinero hoy en día, pero para futuro, ¿de dónde vamos a sacar esa plata para el ahorro, para la pensión futura de una persona como Alberto Bernal? Pues no lo vamos a tener. Entonces, eso suena muy bonito, suena espectacular, etcétera, que absolutamente todas las personas hoy en día reciban un ingreso adicional. Ojalá se pudiera hacer, pero si hacemos eso que dice Petro, pues vamos a destruir el sistema pensional de capitalización que existe en Colombia y además de eso vamos a destruir el mercado de capitales que existe en Colombia, porque gran parte de ese dinero que contribuyen los colombianos para su pensión individual se va a comprar acciones y a comprar acciones y a comprar digamos activos financieros que generan un retorno, y eso ha generado un crecimiento muy importante del mercado de capitales en Colombia. Entonces, si acabamos con eso, pues tenemos un problema muy grave, porque no tenemos ya más un mercado de capitales, y eso exactamente es lo que le está pasando a Argentina hoy en día. Argentina, por ejemplo, tenía un mercado de capitales muy fuerte y hoy en día ya no existe. No existe porque los ahorros se perdieron y se fue todo en burocracia y pues el país, insisto, está en un problema macroeconómico brutal, a pesar de que Argentina era uno de los países más ricos del mundo hace 100 años. Hoy en día es un país que pues básicamente no tiene, o comparado con el resto de Latinoamérica, pues está en un nivel muy bajo en términos de riqueza, ¿no? Bueno, y la plata de las pensiones le pertenece a 18 millones de colombianos. Entonces, pues Petro se va a hacer demagogia con el dinero que han capitalizado durante años y años de trabajo y de esfuerzo y de juicio. 18 millones de colombianos, no es un tema menor, Alberto Bernal, ¿no es cierto? Es un tema muy, muy complicado y es una de las propuestas más preocupantes del candidato. Y pues insisto, Dios quiera que los colombianos tengamos la sapiencia de no escoger esa demagogia tan absurda, porque tendría efectos muy negativos para el país, ¿no? Entonces, pues, pero definitivamente 18 millones, o sea, yo no entiendo cómo podría existir la posibilidad de que una persona que lleva ahorrando 20 años para su fondo individual de pensión vaya a votar por una persona como Petro, que ya le dijo, o sea, es que doctor Fernando, no es que nos estemos inventando las cosas, él nos dijo y nos lo dijo de frente: yo voy a tomar su dinero y me lo voy a gastar, en demagogia, en populismo, en gasto público
irresponsable, no lo dijo, no lo ha dicho 1000 veces de frente. O sea, yo no entiendo por qué hay tanta gente que como que no le pone atención a lo que dice el candidato. El candidato no lo dijo de frente. Entonces, pues una persona que quiera jubilarse en Colombia en algún momento en el futuro, pues yo no entiendo cómo puede votar por una persona como Petro. Alberto Bernal, tenemos una inquietud. Han salido informes muy interesantes sobre el posible crecimiento de la economía colombiana este año. Y eso se atribuye a dos factores: el consumo de los hogares y el precio del petróleo. Gustavo Petro ha dicho que va a acabar con el petróleo y con el carbón, porque esas son sucias economías extractivas que él va a cambiar, no sé si por aguacates o por qué. Estamos viviendo, literalmente viviendo y creciendo y sobreviviendo gracias al petróleo que Gustavo Petro quiere acabar, y eso como que no nos importa. ¿Y cuántas regiones del país ven que su carbón queda valiendo nada, especialmente en la costa atlántica, en los alrededores de Valledupar y luego en La Guajira? ¿Y esto cómo es? Y lo dice con toda tranquilidad: y voy a acabar con esas industrias extractivas, y de esas vivimos. ¿Y entonces qué se sigue? Pues doctor Fernando, es que es tan ridículo eso, que yo como que trato de obligarme a pensar que eso es como una pesadilla que no va a ocurrir, porque es que no tiene ni derecho ni revés. Déjeme contarle una cosa, doctor Fernando. Estados Unidos, bajo Barack Obama, la persona que impulsó el Tratado de París para tratar de lograr que el mundo trabajara en contra del calentamiento global. Yo le voy a contar una cosa que muy seguramente muchas personas en la audiencia no saben, pero creo que es muy importante. Bajo Barack Obama, Estados Unidos pasó de producir 6 millones de barriles de petróleo al día a producir 10.5 millones de barriles de petróleo al día. Barack Obama, otra vez insisto, la persona que impulsó el Tratado de París para tratar de lograr que el mundo evite pues las catástrofes que van a tener en el futuro, un mundo sin procesos de transformación energética. ¿Qué tiene Barack Obama que no tiene Gustavo Petro? En mi opinión, inteligencia, y 2, pragmatismo. Porque Barack Obama es una persona lo suficientemente inteligente para entender que para lograr avanzar en un proceso de transformación energética se necesita tiempo y se necesitan recursos. Entonces Obama lo que dijo es: vamos a sacar a Estados Unidos, o vamos a volver a Estados Unidos un país con una matriz energética mucho más limpia. Pero este personaje también entendió que uno de los procesos más importantes para lograr, digamos, que Estados Unidos sea un país que genere menos CO2 es cambiar todas las termoeléctricas que tiene el país de carbón a gas natural. Y uno de los procesos, una de las cosas que genera el fracking que existe en Estados Unidos, porque es que de esos 6 millones de barriles de petróleo a 10.5 millones de barriles de petróleo que Barack Obama, ese 4.5 millones de barriles adicionales son de fracking. O sea, el fracking que Petro odia, Obama, el creador del Tratado de París para controlar el calentamiento global, vienen del fracking. Y ese fracking lo que hizo fue generar gas natural, porque ese es o sea, es cuando uno hace fracking, genera petróleo y gas natural, y ese gas natural está prendiendo las termoeléctricas en Estados Unidos. Al prender las termoeléctricas de Estados Unidos con gas natural en vez de con carbón, se disminuyó la generación de CO2 por parte de Estados Unidos en 10%. Entonces,
ese personaje, que todo el mundo dice que es la persona más verde pues de la historia política de Estados Unidos, a través de fracking y a través de gas natural y de petróleo disminuyó la generación de gases efecto invernadero. ¿Por qué? Porque es una persona lógica. Gustavo Petro, al decir esa barbaridad de que va a acabar con la exploración petrolera en Colombia, lo único que lograría es el colapso del precio de la acción de Ecopetrol, y en ese sentido lo único que lograría es acabar completamente con la capacidad de Ecopetrol de buscar proyectos para generar energías alternativas. Entonces, insisto, Dios quiera los colombianos no seamos tan poco inteligentes como para elegir una persona como Petro a la presidencia, porque esa visión que tiene él desde el punto de vista de hidrocarburos es tan completamente ridícula que lo único que generaría es un nivel de pobreza mucho más alto en Colombia y destruiría cualquier capacidad que tenga una empresa como Ecopetrol para diversificar la matriz energética del país, porque lo que está logrando Ecopetrol hoy en día con utilidades récord como las que tuvo en el primer trimestre es tener dinero para invertir en granjas solares, en energía eólica, en volver la matriz energética de Colombia una matriz mucho más limpia, y lo que haría pues con esa decisión de acabar con la exploración es destruir la capacidad financiera de Ecopetrol para avanzar pues en ese proceso, ¿no? Entonces, insisto, ojalá no cometamos ese error. Ojalá no cometamos ese error, queridos amigos. Estamos a 6 días de que manifestemos en la urna qué es lo que queramos, pero no vamos a elegir esta locura que nos ha también descrito Alberto Bernal. Muchísimas gracias, Alberto. Un abrazo muy estrecho. Muchísimas gracias por la llamada, mil saludos a la audiencia y ojalá no nos equivoquemos en unos días. Queridos amigos, es un gran economista y no está haciendo manifestaciones al tuntún ni oposiciones porque sí. Está hablando como el gran economista que es y nos está diciendo que el triunfo de Gustavo Petro sería la destrucción económica de Colombia, con la pobreza para todos, miseria para todos, como ha pasado en Venezuela, como ha pasado en Nicaragua, como ha pasado en Cuba, como ha pasado en todos los lugares del mundo donde el comunismo se ha impuesto. Alberto Bernal estaba con nosotros en la hora de la verdad. 7 de la mañana, 3 minutos.